Dios te bendiga, apreciado amigo y hermana que me escuchas. Te saluda el pastor Luis Soto y hoy continuaremos nuestro estudio número 3, que se titula Creciendo en el conocimiento de Dios. Antes de que toquemos esos atributos de carácter, definitivamente debemos hacer un espacio para entonces dedicarle tiempo a esta parte importante que es cómo crecer a fin de entender mejor los atributos de Dios. Recordemos que mientras vamos creciendo comprenderemos mejor la persona, la obra, el ministerio y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que por eso es importante que le dediquemos tiempo a esto antes de entrar de lleno en nuestro estudio de los atributos de Dios. Y vamos a empezar entonces afirmando lo siguiente. Si ya afirmamos la importancia que nos da las escrituras en cuanto al conocimiento de Dios, entonces nos preguntamos, ¿cómo viviremos? ¿O cuál debería ser nuestra respuesta adecuada? Debemos recordar siempre que en la vida cristiana no solo nos interesa lo que sabemos, sino también cómo vivir a la luz de lo que ya conocemos. Y esto es bien importante, y una de las cosas que encontramos en la Biblia se encuentra en el Salmo capítulo 105, versículos 4 al 5, que nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Cuando nos damos cuenta que no es suficiente buscar al Señor, sino que debemos convertir esto en una práctica diaria de toda la vida, pues entenderemos mejor las palabras del salmista, porque ahí nos dijo, buscad siempre su rostro. No dice cuando recién me bautice, solamente no dice cuando lleve un pequeño tiempo en la iglesia, no, es un estilo de vida totalmente nuevo y tiene que ser continuo. Por eso es importante que recordemos la razón por la cual no debemos bautizar apresuradamente, porque mientras más apresuremos eso, podemos estar fallando en aspectos básicos de los fundamentos de un cristiano. Lo que hace una persona querer bautizarse no es simplemente decir quiero bautizarme, sino que quiero cambiar de vida, quiero apartarme de una vida de pecado para vivir una vida con el Señor que por lógica va a ser una vida de santidad y una vida muy distinta a la vida anterior acostumbrada. Así que, ¿qué nos exhorta entonces Oseas capítulo 6, versículo 3? Con respecto a esta verdad y qué promete a quienes perseveren en conocer al Señor. Y este versículo es bien prometedor porque nos dice él, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, así como a través de un estado del clima cotidiano que recibió Israel, el Señor prometió venir a nosotros como la lluvia a su tiempo, la temprana, porque hacía que la semilla pudiera salir del cascarón, y la tardía, porque por otro lado, en ella podemos ver que el agua venía para madurar ese fruto final a fin de dar la cosecha. Así que esto es bien importante tomando en cuenta que el Señor desea que prosigamos en ese conocimiento y a esa verdad. Por eso la palabra proseguir ahí en el original hebreo es perseguir, correr tras algo sobre una búsqueda. O sea, no debemos ser casuales o apáticos en nuestra búsqueda de la persona y de la voluntad de Dios, sino determinados, activos y hasta ambiciosos en las cosas espirituales, siempre y cuando sean cosas que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Por eso es que de manera clara podemos decir que Dios no nos manda solo a buscarlo, sino también que nos da numerosas promesas y grandiosas promesas bíblicas a fin de animarnos a practicar esta verdad. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 5. Miren qué importante es esto que Dios nos está diciendo aquí. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué poderoso es saber que en medio de esta dificultad el Señor nos está mandando de manera muy especial a buscar un conocimiento mayor, a atesorarlo como el oro, como la plata, a escudriñar, en otras palabras, a desmenuzar, a dedicar tiempo, a tratar de entender lo que no se entiende a simple vista, a tratar de comprender lo que es difícil. Inclusive, si vamos más hacia abajo del versículo de este capítulo 2, nos dice, porque Jehová da la sabiduría, versículo 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y sabemos que la palabra de Dios es las palabras que salieron de la boca de Dios. Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras está el conocimiento y la inteligencia. Y el versículo 7 nos da una promesa bien poderosa. Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. En otras palabras, Él provee lo que es la verdadera sabiduría. Hay mucha sabiduría en el mundo, hay mucha inteligencia, pero esta sabiduría que Dios da es sana. En otras palabras, tiene una relación, esta sabiduría, con la salud, con mi entorno social, con mi entorno emocional, porque esa sabiduría me va a ayudar a alcanzar lugares más altos en la vida y a tener un estilo de vida mucho más alto. Inclusive me dice que es un escudo para yo poder caminar rectamente. O sea que este conocimiento va a tener una ventaja poderosa a fin de poder batallar contra el enemigo. O sea, Satanás quiere destruir el conocimiento, porque él sabe que sin conocimiento el pueblo perece, el pueblo se destruye. Pero cuando hay conocimiento, el pueblo es libre, el pueblo persevera, el pueblo guarda y custodia la ley, el pueblo triunfa. Así que es bien importante que tengamos esta sabiduría clara y seamos insistentes. Y notemos que el Señor dice, búscala, búscala con vehemencia, búscala clamando. Nos dice el versículo 3, dice, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz. O sea, si buscas, si inclinas tu corazón, si estás atento, si buscas a través de la oración todas estas cosas, entonces yo, Jehová el Señor, te mostraré lo inseparable que es la oración y las escrituras. Por eso tenemos que alzar nuestra voz a Dios pidiéndole en oración que nos conceda el conocimiento y entender su voluntad. También hemos de buscar este conocimiento como si buscásemos cualquier tesoro escondido en las profundidades de una cueva. Además, es necesario notar que existe una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia y temor. Cuanto más lo conocemos, finalmente más lo honraremos, más lo respetaremos con nuestro estilo de vida. Esto es bien importante porque mucha gente alega respetar a Dios y honrarlo, pero a la hora de obedecer a Dios, dice que no tiene nada que ver. Y eso es una falacia diabólica porque entonces se está creyendo como cree Satanás. Cree y sabe que hay un Dios, sin embargo se rebela en contra de él y hace lo que le da la gana. Así que procuremos tener una actitud muy diferente en cuanto a esto. Ahora, vamos a ver una característica, unas cuantas, por mencionar dos, de los justos, aquellos que quieren vivir una correcta relación con Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 27, versículo 8. Dice, mi corazón ha dicho de ti, dice el salmista David, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En otras palabras, David no se dejó llevar simplemente por una emoción. Él dijo, yo voy a buscar, yo no voy a sentir solamente, yo voy a buscar a Jehová, yo voy a buscar su rostro, yo voy a buscar ser como él. También el apóstol Pablo nos da una promesa preciosa en Filipenses 3, versículos 7 al 8, que nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Notemos que no solamente estos fieles creyentes que buscan una correcta relación con Dios, lo buscan, sino que también una característica obvia
es que los creyentes más maduros y celosos tendrán luchas con el pecado y la apatía y perseverarán en conocer a Dios y todo lo van a ver como pérdida al fin de alcanzar una inteligencia superior. Notemos que aquí está bien conectado la inteligencia que Dios quiere dar versus el estilo de vida pecaminoso que nos turba y nos impide ese conocimiento. Así que el pecado no puede estar viviendo en nosotros, a fin de que el conocimiento pueda ser verdaderamente progresivo. Si nos estancamos continuamente, es porque entonces estamos viviendo bajo pecado y al Señor no le agrada. Así que eso es un efecto dominó. Tenemos que seguir creciendo en ambas. Y por eso es que entonces buscarle en oración, estudiar la palabra y testificar son la clave para mantener una relación espiritual con Dios sana y que tenga un sentido profundo por el cual continuar hasta el día de la muerte. Igualmente también Job nos da un consejo entonces contrario de cómo viven entonces los impíos. Dice Job capítulo 21 versículos 14 al 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que le oremos a Él? Estas palabras son duras, pero son las palabras de mucha gente. ¿De qué sirve buscar el conocimiento ese de sus caminos? Si eso es muy difícil, no deja dinero, como dicen algunos. Y también, ¿para qué yo le voy a orar a algo que no existe? Pues ya Job de antemano conocía a este tipo de personas y así hablan mucha gente que no conoce a Dios. Y esta es una de las características principales de los impíos, que lo encontramos ahí en Job capítulo 21. También cuando vamos al libro de los Salmos, capítulo 14, versículos 1 al 3, nos dice bien claro, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto el Señor está hablando de un modo terrenal y recordando que estas personas eh, que no quieren aceptar lo que Dios les ha dado, eh, todavía Dios le permite la vida por la gracia. Ahora, nosotros debemos amarlo a Él porque Él nos amó primero, según nos dice Primera de Juan 4:19. Nosotros no lo buscamos a Él, pero Él nos alcanzó. O sea, nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Por lo tanto, cualquier bien que pudiéramos hacer o cualquier deseo que tengamos por Dios es el resultado de la obra de Dios por nosotros. Por lo tanto, si hay alguien que se quiere gloriar, gloríese en el Señor, según 1 Corintios 1:32. Así que la grandiosa fuente de conocimiento que son las Escrituras vienen siendo la única fuente real, porque en 2 capítulo 2, versículos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y cuando vamos a esa palabra original en el griego, nos dice literalmente, toda escritura es soplada por Dios. En otras palabras, la boca de Dios fue la que habló. Por lo tanto, las escrituras completas, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el pensamiento de Dios que salió de su boca a fin de nosotros contemplar un poco más lo que Dios piensa, lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, por lo tanto, si la escritura es inspirada por Dios, o sea, soplada por la boca de Dios, tiene que ser confiable. Salmos capítulo 12, versículo 6 nos dice bien claro. Salmos 12, versículo 6 nos dice, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, demostrando que es una palabra perfecta. Y esto está dicho desde los Salmos. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento deja claro cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios y cuál es la verdadera doctrina de Dios. Por lo tanto, es absurdo creer que el Nuevo Testamento realmente es el correcto y el Antiguo Testamento es el incorrecto. No, recordemos lo interesante. Dios dijo que la fundición de la plata se lleva a cabo a través de un calor intenso. O sea, que la palabra de Dios fue purificada con un calor. Por lo tanto, en este punto,
Notemos que cuando se hace el proceso de fundición, las impurezas flotan a la superficie y son removidas, dejando la plata de una forma mucho más pura. Por lo tanto, al llevar este proceso en la Biblia, que Dios dice que fue purificada 7 veces, representa absoluta pureza, confiabilidad e infalibilidad de la palabra de Dios. Puesto que entonces las Escrituras son nuestra única fuente infalible entonces de conocimiento y de su voluntad, ¿cómo debería ser nuestra respuesta? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice que nos presentemos ante Dios como ministros aprobados, como personas aprobadas que no tenemos de qué avergonzarnos a fin de utilizar bien la palabra de verdad. Quiere decir que debemos estudiarla y debemos aplicarla. También cuando vamos a Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice que Esdras inquirió en la ley de Jehová a fin de poner por práctica y darle sentido a las escrituras. O sea que no solo basta con estudiar las escrituras, sino que hay que ponerla en práctica para conocerla y obedecerla y para enseñarla a otros correctamente, primero educándonos a nosotros mismos y finalmente educando a las personas que están a nuestro alrededor. Y por último, quiero finalizar con estos dos versículos que son bien prometedores para nosotros en este estudio. Y es el Salmo 119, versículo 18, que nos dice la palabra: abriré mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, el salmista sabe que en la ley hay maravillas. ¿Maravillas de qué? De bendiciones, maravillas de protección. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que al final lo que desea es nuestra felicidad. Y un Dios de amor nos tiene que dar su ley a fin de preservarnos de esos males. Y Jeremías capítulo 33, versículos 2 al 3, nos da la promesa preciosa de la razón por la cual debemos buscarlo continuamente, que dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra y el que formó para firmarle su nombre: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor quiere que lo busquemos. De ahí encontraremos el conocimiento verdadero y cosas aún que ni siquiera conocemos y que el mundo no ha conocido, Dios se la va a revelar a sus fieles. De esta manera estamos listos ahora para entrar entonces en la intimidad con Dios, clamando a Él a fin de entender sus bellos atributos. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.